Ecuaciones de primer grado. Todas las ecuaciones de primer grado tienen como máximo exponente la unidad, y estas ecuaciones representan una línea recta. La semana pasada estuvimos trabajando con ecuaciones de la recta, ¿ok? ¿Te has detenido a pensar que hay fenómenos que se caracterizan por variar de manera constante? Aquí revisaremos algunos y a medida que te familiarices con ellos te darás cuenta de que tú mismo puedes identificar otros más, cada uno de los cuales puede representarse mediante un modelo lineal. Ahora bien, vayamos por partes. ¿A qué nos referimos con variación proporcional constante? Pues eso ya lo trabajamos en los temas de fortalecimiento. Trabajamos variación proporcional directa, variación proporcional indirecta, y aquí tenemos un ejemplo de variación proporcional directa y constante. El precio de un boleto de avión para un vuelo nacional cuesta en México 3,000 pesos en promedio. Eso implica que por la compra de 2 boletos gastarías un total de 2 que multiplicada 3,000, es decir, 6,000 pesos. Al comprar 3 se pagaría así: T que multiplica T es igual a 3 que multiplica a 3,000, que es 9,000 pesos. T es igual a 3 que multiplica a 3,000, es decir, 9,000 pesos. Al comprar 20 boletos pagaremos total es igual a 20 que multiplica a 3,000, que son 60,000 pesos. Y al pagar n boletos, pues pagaríamos el total, que es n que multiplica a 3,000. Observando lo anterior, podemos ver que el total a pagar varía en función del número de boletos que se compren, y esa variación es proporcional constante, porque cada boleto adicional se paga por la misma cantidad de 3,000 pesos. A mayor número n de boletos, mayor será también el importe total que se pague. De esa manera podemos decir que cuando al aumentar el valor de una variable también se incrementa el valor de la otra, guardando la misma proporción entre ellas, tenemos un modelo de variación proporcional positiva y constante, ¿ok? Y la gráfica se representa por una línea recta que tiene pendiente positiva, ¿ok? Recuerden entonces, en las ecuaciones de la recta identificamos pendiente y el punto donde corta al intercepto. Aquí el punto donde corta al intercepto es 0. ¿Por qué? Porque el total será igual a 0 boletos. Si multiplica a 3,000, el total es 0. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí un ejemplo de cómo se va graficando. ¿Ok? Continuamos. La recta o línea recta se extiende en una misma dirección, existe en una sola dimensión y contiene infinitos puntos. Está compuesta de infinitos segmentos. También se describe como la sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión, es decir, no posee ni principio ni fin. Vamos a recordar y identificar puntos claves para trabajar con las distintas ecuaciones de la recta, que son ecuaciones de primer grado, porque el máximo exponente es la unidad, ¿ok? Entonces, tenemos una ecuación en su forma ordinaria. La ecuación y es igual a mx más b. Se llama forma ordinaria de la ecuación de la recta. Ahora vamos a resolver un ejercicio. Vamos a graficar con matemática, ¿ok? Hoy vamos a aprender a graficar. Entonces, vamos a determinar la ecuación de la recta, que tiene una pendiente de 3 y una ordenada al origen de -2. ¿Qué quiere decir? Pues, lo único que tengo que hacer es sustituir los datos. La pendiente la sustituyo en la ecuación ordinaria. En lugar de m anoto la pendiente, que es 3.
tengo que y es igual a 3x más, ahora en donde corta al eje de la y, me dice que en menos 2, entonces pongo menos 2, más por menos me da menos, y tengo que y es igual a 3x menos 2. Vamos con matemática, vamos a gráfica, y colocamos en la parte de ecuaciones y funciones, colocamos con minúscula y es igual a 3x menos 2. Verificamos, y es igual a 3x menos 2 y le damos a entrar. Aún no va a graficar hasta que nosotros demos la indicación, y si se dan cuenta tengo una ecuación de la recta con pendiente positiva. Regresamos a nuestro agrandacerebros. Si lo que hago es que deseo tener la ecuación de la recta en su forma general, lo que hago es pasar esta y del otro lado de la igualdad y voy a igualar a 0. Esta y que está sumando pasa restando, por lo tanto voy a tener 3x menos y menos 2 es igual a 0. Vamos a graficar la ecuación de la recta en su forma general. Vamos a tener 3x menos y menos 2 es igual a 0. Ok, es importante que las variables las pongan con minúsculas. Damos a entrar y le pedimos realizar la gráfica, y ya nos hizo la gráfica, y es exactamente la misma que obtuvimos con la ecuación de la recta en su forma ordinaria. Me representa una pendiente positiva. Ok, regresamos a nuestro agrandacerebros y podemos ver que pasar de la forma ordinaria a la general implica que iguale a 0. ok, ahora observen que el coeficiente de x es el valor de la pendiente y el valor de b da la ordenada al origen. Entonces prosigamos aprendiendo sobre la ecuación de la recta. Ahora tenemos un nuevo ejercicio y me dice transforma la ecuación general de la recta, que podemos observar aquí es 4x más 2y más 3 es igual a 0. Queremos transformarla a su forma ordinaria. Además, señalar el valor de la pendiente y el valor de la intersección con el eje de las y, intercepto u ordenada al origen. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque en los exámenes universitarios es lo que piden identificar en ecuaciones pendiente y ordenada al origen. ¿Ok? Y tenemos otro ejercicio que dice encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,3 y que tiene una pendiente es igual a 4. Entonces vamos con estos ejercicios. ¿Ok? Primero, para pasarla a su forma ordinaria, lo único que tengo que hacer es dejar la y positiva de un lado y pasar todos los que no son y del otro. Este 4x pasa como menos 4x, este más 3 pasa como menos 3. Ahora tengo 2y es igual a menos 4x menos 3. Este 2 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo ¿a qué? A cada uno de los términos. Por lo tanto me va a quedar y es igual a menos 2x menos 3 medios. Ahora observen, menos 4 entre 2 da menos 2. Por esa razón no tenemos una fracción en el valor de la pendiente. ¿Ok? El valor de la pendiente es menos 2 y el lugar donde corta al eje de las y es 3 medios. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es comprobar con matemática que efectivamente este es el punto de corte.
Vamos a hoja de cálculo. Recuerden, si voy alternando entre hoja de cálculo y gráficas, el trabajo que esté realizando se queda aquí guardado. Vamos entonces con gráficas, vamos a ecuaciones y funciones, y lo que vamos a hacer es incluir los valores de la nueva ecuación de la recta. Yo tengo 4x, recuerden todo con minúscula, más 2y más 3 es igual a 0. Aquí no importa si el 0 lo ponen a la izquierda o a la derecha. Hay una propiedad de la álgebra que se llama propiedad simétrica que me permite hacer esto. Ahora, una vez que tenemos la ecuación de la recta en su forma general, podemos meterla en su forma general, dar entrar y después graficar, y nos va a realizar el gráfico. Entonces aquí quiero que observen, la pendiente es negativa y lo que vamos a averiguar es dónde está el punto de corte. El punto de corte con el eje de las y cuando x vale 0 se aproxima a 1.5 y vamos a nuestro granada de cerebros para ver los cálculos. Menos 1.5 es el valor de el intercepto, ok, y la pendiente es de menos 2. Ya nos dimos cuenta que efectivamente al momento de interpretar las gráficas yo tengo una pendiente negativa y el intercepto está en menos 1.5. Regresemos a nuestro granada cerebros. Ahora bien, recuerden identificar bien la pendiente y el intercepto, ¿ok? Ahora otro de los casos que se da al tener ecuaciones de primer grado, es decir, ecuaciones de la recta, es cuando solo conocemos la pendiente y uno de los puntos, ¿ok? Que pasa a ser x1 y y1, y en la ecuación de la recta que vamos a trabajar se llama ecuación punto pendiente, ¿ok? Avancemos y ahora el ejercicio dice, encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,3 y tiene una pendiente de 4. Sustituimos y resolvemos. Tenemos y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Vamos a sustituir los valores. Recuerden que tanto y como x no se sustituyen. Se sustituye x1 y y1, que son los puntos por donde pasa la ecuación de la recta que modela el comportamiento que estamos analizando. Entonces sustituimos los valores. x1 vale 2 y y1 vale 3. La pendiente es de 4 y nos da, al momento de sustituir, 4 por x, 4x, 4 por 2, menos 8. Este menos 3 pasa como más 3, menos 8 más 3 me da menos 5. Y yo ya tengo la nueva ecuación de la recta, donde y es igual a 4x menos 5. Lo que voy a hacer es graficar. Colocamos entrar. Aquí tenemos la ecuación de la recta que acabamos de obtener, que es 4x menos 5. Y le pedimos que nos elabore la gráfica. Y si se dan cuenta, regresamos a nuestro granada cerebros y nos dice que solo tenemos un punto, que es 2 y 3, y una pendiente que tiene de valor 4. Y aquí quiero que observen, tengo el intercepto, dice que corta al eje de las y en menos 5. Vamos a nuestra gráfica y si se dan cuenta, vamos a ver que efectivamente corta al eje de las y en menos 5.
¿ok? Entonces podemos ir a hoja de cálculo y ya tendremos la gráfica de la recta que acabamos de resolver, ¿ok? Continuamos, vamos a nuestro grandacerebros y de aquí vamos a una recta que pasa por 2 puntos, ¿ok? Y tenemos la ecuación punto punto, donde lo que vamos a obtener de dividir la resta de y2 menos y1 entre x2 menos x1 es el valor de la pendiente. Primer ejercicio. Queremos la ecuación ordinaria de la recta que pasa por el punto menos 1,4 y menos 3,5. Y resolviendo con los datos anteriores, yo puedo sustituir y voy a tener que 5 menos y1 que vale 4 sobre x2 que vale menos 3 menos x1 que vale menos 1, me queda como 5 menos 4, 1 positivo, 3 menos por menos, más 3 más 1 me da menos 2, entonces tengo menos 1/2 que multiplica x más 1. Ahora, si yo quiero la ecuación en su forma ordinaria, este 4 que está restando va a pasar del otro lado sumando. Y yo voy a tener entonces que menos 1/2 de x menos 1/2 más 4. Simplifico y me queda menos 1/2 de x más 7 medios. Ahora, si deseo obtener la forma general, lo único que tengo que hacer es igualar a 0 y agrupar términos semejantes, y voy a tener ya mi ecuación de la recta que dice que x más 2y menos 7 es igual a 0. Vamos al software de matemática, vamos a gráfica, vamos a ecuaciones y funciones. Lo que voy a hacer es modificar los datos. ¿Para qué? Para poder poner este. Ok. Voy a tener entonces que x más 2y, x más 2y menos 7 es igual a 0. Tecleo entrar para verificar los datos y le pido que me realice la gráfica, y ya tengo entonces que la gráfica tiene pendiente negativa. Y podemos averiguar el punto de corte con el eje de las y con el eje de las x. ¿Ok? Ahora, la ecuación de la recta en su forma general o implícita tiene la siguiente forma: ax más by más c es igual a 0, donde la constante menos a entre b representa la pendiente de esta recta y la constante menos c entre b representa la ordenada al origen de dicha recta. ¿Ok? Entonces, todo mundo, con lo que hemos aprendido hasta el momento, van a convertir la ecuación de la recta y es igual a 2x más 3 a la forma general. ¿Ok? Para esto vamos a tener 1 minuto y medio. ¿Ok? Entonces todo el mundo saque su libreta. Voy a hacer un poquito más grande el texto para que lo puedan ver, y el texto es el siguiente. Dice: convierte la ecuación de la recta y es igual a 2x más 3 a su forma general.
lo colocamos la ecuación de la recta en su forma general en el chat. Ok, ya se dieron cuenta que lo único que tengo que hacer es cambiar la y del otro lado e igualar todo a 0. Ok, gracias a todos aquellos que ya enviaron su ecuación de la recta en su forma general. Vamos a dar respuesta, ok. Observen, voy a tener que 2x menos c más 3 es igual a 0, es la ecuación de la recta en su forma general. Y hay que recordar que las rectas se llaman ecuación de primer grado porque su máximo exponente, como pueden ver aquí, es un 1. Bien, seguimos con la parábola. La parábola representa a las ecuaciones de segundo grado. ¿Ok? La parábola es el espacio geométrico de los puntos de un plano que tienen una distancia respecto a un punto fijo llamado foco y a una recta llamada directriz. Aquí tenemos una gráfica de una ecuación de segundo grado. Es una parábola. Ok. Este lugar se crea a partir de la acción de un plano que es paralelo a la generatriz y que disecciona un cono circular. Sabemos que la geometría analítica estudia las formas o figuras geométricas basadas en ecuaciones y coordenadas definidas sobre un plano cartesiano. Una parábola es una forma geométrica y cuenta con una serie de elementos o parámetros que son básicos para su descripción y son los siguientes. Aquí lo tenemos, observamos una directriz, un lado recto, un foco, un vértice, el parámetro y un punto cualquiera que pertenece a la parábola determinado por x, y. Ok. Vértice es el punto de la parábola que coincide con el eje focal, llamado también eje de simetría. El eje focal o eje de simetría es una línea recta que divide simétricamente a la parábola en dos brazos y pasa por el vértice. Foco. El foco es un punto fijo de referencia que no pertenece a la parábola y que se ubica en el eje focal, al interior de los brazos de la misma y a una distancia p del vértice. Directriz. La directriz es una línea recta perpendicular al eje focal que se ubica a una distancia p del vértice y fuera de los brazos de la parábola. La distancia focal es un parámetro que indica la magnitud de la distancia entre vértice y foco, así como entre vértice y directriz. Ambas distancias son iguales. Cuerda. Un segmento de recta que une dos puntos cualquiera pertenecientes a la parábola. Cuerda focal. Cuerda que pasa por el foco. Lado recto es una cuerda focal que es perpendicular al eje focal. El origen. La tradición indica que las secciones cónicas fueron descubiertas por Memeco en su estudio del problema de la duplicación del cubo, donde demuestra la existencia de una solución mediante corte de una parábola con una hipérbola, lo cual es confirmado posteriormente por Proclo y Eratóstenes. Sin embargo, el primero en usar el término parábola fue Apolonio de Perge en su tratado
cónicas. Considerada obra cumbre sobre el tema de las matemáticas griegas y donde se desarrolla el estudio de las tangentes a secciones cónicas. Aquí tenemos algunas ilustraciones de Mimico y vamos a explicar un poco más. Ok, aquí hay que poner mucha atención. Hay parábolas que abren sobre el eje de las X y hay parábolas que abren sobre el eje de las Y. Si abre hacia el lado positivo de las X, tiene esta forma. Si abre hacia el lado negativo de las X, tiene esta forma. Así también para Y, si abre hacia el lado positivo de las Y, tiene esta forma, y si abre al lado negativo de las Y, tiene esta forma. Y ya para terminar, vamos a ver cómo es una ecuación de la parábola, es decir, una ecuación de segundo grado. Ok, la llamamos de segundo grado porque uno de los términos está elevado al exponente cuadrático y el otro es lineal, es decir, el exponente es 1. Cuando las parábolas se abren hacia la derecha, sentido positivo en el eje de las X, la ecuación de la parábola tiene esta forma: y cuadrada es igual a 4px. Aquí este signo es positivo, nos dice que abre al lado positivo de las X. Y cuando y está elevado al cuadrado, hay dos brazos para y. Cuando la parábola se abre a la izquierda, es decir, al lado negativo de las X, la ecuación de la parábola tiene esta forma: y cuadrada es igual a menos 4px. Este signo negativo me dice que abre al lado negativo de las X. Ahora, cuando la parábola abre hacia el lado positivo de las Y, la parábola tiene esta forma. Ahora x está al cuadrado y es igual a 4py. Este signo me indica que abre al lado positivo de las Y. Cuando la parábola abre hacia abajo en sentido negativo en el eje de las Y, tiene esta forma: x al cuadrado es igual a menos 4py. Este signo me indica que abre al lado negativo de las Y. Explicar cómo se resuelve un ejercicio de parábola, pero aquí yo lo que voy a sacar es el foco y los lados rectos. Bueno, aquí la fórmula para sacar P para el foco es que y al cuadrado igual a 4px, y de ahí tengo que sacar que es 4px igual a 16x, y de ahí se eliminan las x y se pone 4p igual a 16, y se tiene que despejar la p, se pone p igual a 16 sobre 4, y p, el valor de p es igual a 4. Bueno, el foco es igual a 4,0, es el valor de foco, y el valor del lado recto es 4p, entonces el lado recto es igual a 4 por 4, que es el valor de p. El lado recto es igual a 16 y